Bienvenidos al segundo capítulo de la semana más importante de la historia. El día de hoy veremos la purificación del templo. Los pastores son unos sinvergüenzas. La religión es un negociado para sacarle plata a los incautos. Hay muchas personas que opinan de esta manera y con cierta razón, porque muchos abusos se han cometido usando el nombre de Dios. Pero Dios nos da la respuesta a esto en su palabra, la Biblia. De hecho, Jesús enfrentó estos abusos y también a los abusadores. El día lunes de esta semana más importante de la historia, Jesús enfrentó a los que hacían negocio con la fe. Escuchemos el mensaje del día lunes de la semana más importante de la historia. Hola queridos auditores de Radio Nahuel, mi nombre es Rafael Arroyo, soy pastor de una iglesia evangélica en Dalcahue y tengo mucho cariño por la gente de las islas del archipiélago. De hecho, hace 30 años me vine de Santiago con mi esposa para compartir la verdad más preciosa con la gente de las islas. Les comparto una anécdota para comenzar. Un domingo en la tarde del verano del 2020 salimos a pasear con la familia. Fuimos a conocer un mirador que está saliendo del pueblito de Tenaún. En el trayecto, mi hijo encontró un corderito casi recién nacido. Estaba solo y con frío, pegaba fuerte el viento en esa altura. Lo arropé con mi chaqueta y lo llevamos preguntando con los vecinos de quién podía ser. Nos señalaron una casa y cuando llegamos a ella no había nadie. Así que decidí llevarlo y le dejé mi teléfono a una vecina. Le dije que vivía en Dalcahue y para que los dueños pudieran ubicarme mejor, le dije que era pastor y le di las indicaciones de la iglesia. Le conseguimos una leche especial al cordero, le compramos una mamadera. En la noche me llama una señora enojada preguntándome por qué me había traído su cordero. Le expliqué que quisimos hacer un bien salvándoselo. Me acusó de querer robarlo. Y yo le pregunté cuándo un ladrón deja su número de teléfono para que lo llamen. Entonces me dijo, usted es pastor, ¿cierto? Es como esos pastores que andan engañando y robándole a la gente. Bueno, al final le fuimos a dejar su corderito y para no alargar la historia quedamos súper bien con la señora, súper bien. Le dimos la leche, la mamadera que habíamos comprado. Ahora no sé qué voy a hacer la próxima vez que encuentre un animalito en peligro. Un pastor robando ovejas. Sería el colmo, ¿no? Lamentablemente hay algo peor. Pastores y líderes religiosos que le roban a las ovejas, es decir, a las personas de su grey, que convierten la fe en una forma de ganar plata. El año 2019 coincidieron dos escándalos económicos en dos confesiones religiosas. Una afectó directamente a una de nuestras islas del archipiélago y la otra en Santiago, en la iglesia evangélica más grande. Y no entro en detalles porque mi intención no es polemizar, sino mostrar que la palabra de Dios nos da respuesta a todas estas interrogantes. Porque Jesús enfrentó esto. El día lunes de esta semana más importante de la historia, Jesús enfrentó a los que hacían negocio con la fe. El Evangelio de Marcos nos relata el siguiente acontecimiento. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo: las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo de Jesús, porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. El templo, el lugar de adoración en la ciudad de Jerusalén, en Israel, era un lugar muy especial. Era el lugar elegido por Dios para que su pueblo le buscara. Hasta ese momento, el pueblo de Dios era el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel o el pueblo judío. Es lo mismo. Las demás naciones, griegos, romanos, persas, chinos, etc., no conocían al único Dios verdadero, sino que tenían dioses falsos, dioses paganos. El plan de Dios era que las naciones paganas lo conocieran a través de los judíos. Por eso Israel recibió el conocimiento de Dios a través de sus profetas, recibió la palabra de Dios, la Biblia, y el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, vendría al mundo a través de Israel. Jesús nació en una familia judía.
En el templo de Jerusalén, en la parte de más afuera, estaba el patio de los extranjeros. Ese patio era una gran explanada destinada para que los extranjeros que venían a adorar a Dios lo hicieran allí. Pero en ese lugar destinado a la adoración para los extranjeros se había instalado el mercado que vendía las palomas y corderos para el sacrificio y el cambio de monedas extranjeras por monedas nacionales, porque las ofrendas solo se podían hacer en monedas del templo. ¡Qué negocio!, ¿no? Llegaban cientos de miles de peregrinos a Jerusalén para las fiestas religiosas y muchos necesitarían comprar el cordero para el sacrificio por la incomodidad de traerlo de lejos. Y muchos necesitarían cambiar su dinero por las monedas para ofrendar en el templo. Obviamente obteniendo una tremenda ganancia por la venta o por el cambio. Imagine los comerciantes con los corrales para los animales, las jaulas de palomas y las mesas de los que cambiaban dinero, con todo el bullicio que eso significaba en el lugar dispuesto para que los extranjeros vinieran a adorar a Dios. Lo peor de todo esto es que los dueños de este mercado eran los sacerdotes del templo. Entonces Jesús actúa. Jesús echa a los mercaderes del templo. Jesús hace una limpieza para que el templo cumpla su propósito, ser el lugar donde la gente adore a Dios. Jesús les dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice el Evangelio que les enseñaba, o sea, Jesús le pone el fundamento a su acción, corrige y enseña. No es simplemente un arranque de ira, es un acto de corrección, como un papá o una mamá cuando corrige a su hijo, explicándole después qué hizo mal y qué es lo correcto. Ahora, lo que pasó en el templo es algo que pasa siempre en lo que respecta a la fe. Dios enseña el camino correcto, en este caso, mi casa será casa de oración para las naciones. Pero los hombres, profetas, sacerdotes, pastores, se corrompen y corrompen el camino hacia Dios. Ustedes la han hecho cueva de ladrones. Por eso es necesario hacer lo que hizo Jesús. Jesús les recordó las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Si una religión, una iglesia, una fe no se mantiene recordando constantemente la palabra de Dios, se corromperá. En el año 2019, cuando se desató el escándalo por un líder religioso que se estaba enriqueciendo a costa de la gente de su iglesia, yo escribí en mi muro del Facebook lo siguiente bajo el título «Tienen la Biblia de adorno». Si hubiese leído su Biblia, tal vez hubiese llegado al pasaje donde se enumeran los requisitos para un obispo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero y, ojo, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro y otras cosas. Aquí en 1 Timoteo capítulo 3. Hubiese leído que el liderazgo cristiano se ejerce con humildad. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 de Pedro, capítulo 5. La Biblia no es un adorno ni para la mesa de la iglesia, ni para lanzar citas aisladas que simplemente suenen bonitas a oídos de la gente. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y sobre sus palabras de estatutos, mandamientos, debemos edificar nuestras vidas, familias e iglesias. A través de esta escena, en la semana más importante de la historia, la semana en que Jesús iría a Jerusalén a morir por nuestros pecados, he querido mostrarles que la misma Biblia tiene la respuesta a las inquietudes que tiene la gente, que tienen muchos de ustedes que han visto cosas malas en la religión. Pero el problema no es la iglesia, ni la Biblia, ni mucho menos el Señor. El problema es que los líderes religiosos descuidan la palabra de Dios y pierden el norte. Pero permítame una última reflexión. Suponga que el templo es su vida. ¿Cómo está el área dedicada a la adoración a Dios en su vida? Tal vez también está ocupada con otros intereses. Es fácil criticar a otros, ¿no? Pero es importante también mirarse a uno mismo. Tal vez también
usted necesita que Jesús venga y haga una limpieza en el templo que es su vida. Dios les bendiga y nos vemos mañana con el día martes de esta que es la semana más importante de toda la historia. Así como el Señor juzgará a los que lucran con la fe, un día también lo hará contigo. Entrega tu vida a Jesús, quien puede purificar tu corazón y darte entrada al cielo. Nos vemos mañana en otro capítulo de la semana más importante de la historia.